Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 en Polonia, una experiencia de 2 centros, un club de revista presentado por el Grupo 4 y 9 de Cirugía General y la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Este es el artículo escogido, un artículo original publicado en el año 2019 en la revista Endocrinología Polska. Introducción. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es una enfermedad rara, un síndrome genéticamente condicionado que predispone a hiperparatiroidismo primario, tumores neuroendocrinos del tracto gástrico, adenomas hipofisiarios y otros tumores endocrinos y no endocrinos. Este trastorno es causado por una mutación de la línea germinal de un gen supresor de tumores que se encuentra en el locus 11q13 y codifica una proteína llamada menina. La mayoría de los casos son familiares, con un patrón de herencia autosómico dominante, pero en aproximadamente el 10% también pueden aparecer esporádicamente debido a mutaciones de novo. La prevalencia estimada de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 en estudios post-mortem es del 0,25% e in vivo es de aproximadamente de 2 a 3 por cada 100.000 individuos. El objetivo de este estudio fue la aclaración de las características clínicas y genéticas de los pacientes polacos con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y un intento de establecer una correlación genotipo-fenotipo. Hasta donde sabemos, es la primera investigación en realizar tal evaluación en años recientes. Se analizó retrospectivamente los datos clínicos y genéticos recogidos entre los años 2004 y 2018 en pacientes afectados por neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Todos los datos proceden de 2 centros endocrinológicos de referencia en Polonia, como el Departamento de Medicina Nuclear y Oncología Endocrina y el Departamento de Enfermedades Internas y Endocrinología. Se recopiló información sobre lo siguiente: la fecha de nacimiento, género, primera manifestación de la neoplasia, el tipo y edad de aparición, edad de diagnóstico del MEN1, antecedentes familiares, tumores endocrinos asociados a MEN1, tratamiento pasado y actual y tipo de gen mutado. El diagnóstico de MEN1 se estableció de acuerdo con las guías actuales. No obstante, los pacientes con diagnóstico clínico pero negativo en pruebas genéticas para una mutación del gen MEN1 no se incluyeron en la base de datos. En 17 pacientes diagnosticados antes del 2018 se utilizó las guías anteriores. Análisis mutacional del gen MEN1. La prevalencia de tipos de mutaciones y exones involucrados se presenta en las figuras izquierda y derecha respectivamente. Encontramos un valor estadísticamente significativo de 3,5 veces mayor riesgo de desarrollar un tumor pituitario cuando aparece una mutación de cambio de marco del codón stop. El análisis mutacional del gen MEN1 se llevó a cabo en todos los pacientes con sospecha de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, según la clínica de los síntomas por secuenciación de Sanger basada en PCR de ADN genómico, donde se realizó una muestra de sangre periférica. En todos los pacientes se analizaron los exones de 2 al 10 del gen MEN1 y los intrones implicados en el proceso de corte y empalme alternativo, secuenciación de próxima generación y ampliación de sonda dependiente de ligadura múltiplex. Se introdujeron en 2017 y se utilizaron en análisis mutacionales en los pacientes previamente considerados negativos para una mutación del gen MEN1 en la secuenciación de Sanger. Cuando un paciente era positivo para una mutación del gen MEN1, el análisis también se realizó en familiares de primera línea. Los datos se presentan como media de desviación estándar, mediana y porcentaje. Se utilizó regresión logística para evaluar el impacto del tipo de mutación y el exón involucrado en la mutación sobre la ocurrencia de los eventos clínicos estudiados. Resultados. Características generales de los pacientes. De 79 pacientes registrados, 59,49%, es decir, 47 pacientes eran mujeres y 40,51%, es decir, 32 pacientes eran hombres, con una edad media de 43 y 42 años respectivamente. La historia de familia del síndrome MEN1 fue presente en el 67,09% de los pacientes.
La edad media al momento del diagnóstico de MEN1 fue de 37,95 años y la mediana de edad fue de 36,5 años. La edad media al momento del diagnóstico de MEN1 en subgrupos de casos índices y miembros de la familia fue de 38,63 y 36,6 años respectivamente. Todos los datos generales sobre los pacientes se presentan en la tabla que se muestra. Prevalencia de síntomas iniciales en la población. En la mayoría de los casos, los síntomas iniciales fueron causados por hiperparatiroidismo primario, cálculos renales, fracturas óseas, hipercalcemia diagnosticada o tumor paratiroideo en estudio de imágenes. La prevalencia de todos los observados. La media de los síntomas iniciales hasta el diagnóstico de MEN1 fue de 6,93 años. Prevalencia de tumores. El hiperparatiroidismo primario fue la más prevalente lesión asociada a MEN1. Ocurrió en 71 casos y fue la lesión inicial en 37 casos. La edad en el momento del diagnóstico del hiperparatiroidismo primario fue 35,99 años, con un retraso medio de 2,49 años hasta el diagnóstico de MEN1. La cirugía se realizó en el 74,65% de los pacientes. Fuera de estos, 77,36% tuvo una excisión subtotal de paratiroides. Se observó un abordaje farmacológico con análogos de somatostatina en el 39,02% de los pacientes. Otros tumores neuroendocrinos se observaron en 5 casos. 3 de ellos fueron ubicados en los pulmones, uno en el espacio retroperitoneal y otro en el estómago. El adenoma hipofisiario ocurrió en 37 casos y fue la lesión inicial solo en 7 casos. Más que la mitad de las lesiones se clasificaron como microadenoma. Se observó secreción hormonal anormal en el 62,16% de los tumores con predominio de la prolactina, seguido de la hormona del crecimiento, la hormona adrenocorticotropa y hormona luteinizante y foliculoestimulante. El tratamiento consistió en cirugía en el 37,84% de los pacientes y la terapia con agonistas de dopamina en el 45,95% de los casos. Discusión. El objetivo del estudio fue evaluar la población polaca de pacientes con MEN1 y buscar cualquier correlación genotipo-fenotipo. El Centro de Oncología de Gliwice y la Universidad Médica de Varsovia son derivaciones terciarias, centros donde se realiza el análisis genético del gen MEN1 y se tratan pacientes de todo el país. En los últimos años ha habido un interés considerable en estudios poblacionales que analizan pacientes con MEN1, dando lugar a muchos artículos que describen poblaciones europeas y asiáticas. Hasta ahora, papeles describiendo casos únicos en pacientes polacos con MEN1 fueron publicados. Encontramos solo un artículo de investigación que describe una población polaca. Krasowski caracterizó un número menor de pacientes de un solo centro y los diagnosticó sobre la base del consenso de Gubbio. Los pacientes fueron diagnosticados a una edad más temprana y la prevalencia informada de lesiones típicas fue mayor, pero la misma tendencia en el dominio de insulinoma fue notado. Aunque la determinación genética de la enfermedad debe resultados en la misma prevalencia en ambos sexos, observamos dominio femenino, de manera similar a lo publicado anteriormente en estudios basados en la población. Retrasos entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico de tumores particulares hasta el diagnóstico de MEN1. Se presentan retrasos entre el diagnóstico de un tumor en particular y MEN1. Descubrimos que la edad media entre el momento del diagnóstico de MEN1 fue solo ligeramente superior para los casos índices que para los miembros de la familia. Nuestros resultados, en comparación con otros artículos, sugieren que normalmente establecer antes un diagnóstico de MEN1 hay una menor diferencia entre la edad en el momento del diagnóstico en los casos índice y familiares. Eso es posible debido a la implementación temprana del análisis genético para todos los miembros de la familia de primera línea sobre la base de presentación. Peterman describió una edad significativamente menor en el momento del diagnóstico de MEN1 y esto puede ser relacionado con una mayor experiencia en el manejo de MEN1. Los retrasos en el diagnóstico de MEN1 es un factor importante para evaluar
porque se afirmó que el diagnóstico temprano mejora el resultado. Reducir el intervalo desde los síntomas hasta el diagnóstico parece ser crucial, especialmente en tumores neuroendocrinos del tracto gástrico, siendo la principal causa de muerte en pacientes con MEN1. Es difícil comparar nuestros datos con otros artículos relacionados con problemas porque hay diferencias en la metodología. Yamasaki y colaboradores informaron retrasos en el diagnóstico de MEN1 de 2,9 a 5,3 años, dependiendo de diferentes signos, tumores y estado de probando o miembro de la familia. Giaduzzi y colaboradores observaron 5,7 años de retraso del diagnóstico de tumores neuroendocrinos del tracto gástrico, que es significativamente más largo de lo observado en nuestra base de datos. Leeuwarden y colaboradores describieron marcadamente retrasos más prolongados en el diagnóstico de lesiones particulares, pero los autores analizaron solo los casos no índice, y la demora disminuyó con el paso del tiempo. Nuestros datos revelan retrasos de 0,73 a 3,2 años dependiendo del tumor y estado de caso índice o miembro de la familia. Se observó los retrasos más largos en el hiperparatiroidismo primario, que pueden ser causados por inespecíficos o ausencia de síntomas, y mala diferenciación entre PNP esporádico y PNP asociado a síndrome genético. Se notificó una prevalencia similar de los principales tumores relacionados con MEN1 a la observada previamente en otras poblaciones. Sorprendentemente, encontramos un poco menor porcentaje de PNET funcional, con una marcada menor incidencia de gastrinoma y mayor incidencia de insulinoma. La prevalencia de insulinoma y gastrinoma observados en otros estudios es del 11 al 22% y 26 al 56% respectivamente. Sugiere que el gastrinoma es infradiagnosticado. Basamos el diagnóstico del gastrinoma sobre síntomas clínicos y pruebas bioquímicas, incluida la cromogranina acérica en ayuda y niveles de gastrina. No se implicó prueba de inyección selectiva de secretagogos arteriales y evaluación de la producción de ácido basal, que podría conducir a la baja prevalencia de gastrinomas. Además, se supone que en Polonia los pacientes con gastrinoma son tratados por otros especialistas como cirujanos y gastrólogos, lo que también podría tener un impacto en los porcentajes de gastrinomas observados en nuestra base de datos. Por lo tanto, es el segundo estudio en observar mayor prevalencia de insulinoma en pacientes polacos con un síndrome de MEN1 y puede ser una característica de esta población. Es importante destacar que se analizó solo pacientes con mutaciones del gen MEN1, que podrían haber un impacto en los porcentajes informados de tumores típicos en comparación con otras poblaciones donde también los pacientes con diagnóstico clínico y mutación genética negativa fueron analizados. Muchos investigadores han intentado encontrar una correlación genotipo-fenotipo en el síndrome MEN1. A pesar de todos estos informes, existe una clara correlación de presentación y genotipo no se ha establecido en el síndrome MEN1. Uno de los hallazgos más importantes de nuestra investigación son estadísticamente significativos: 3,5 veces mayor riesgo de desarrollar un adenoma hipoficiario cuando está presente una mutación de desplazamiento del marco en el codón stop. Considerando este hallazgo, debemos buscar cuidadosamente tumores pituitarios en pacientes con una mutación de cambio de marco del codón stop. Conclusiones. La población polaca con síndrome de MEN1 es diferente a las poblaciones descritas anteriormente, especialmente considerando la menor prevalencia de PNET funcionales, entre las cuales el insulinoma fue dominante. Pacientes con mutaciones de cambio de marco con un codón stop en el gen MEN1 tienen riesgo 3,5 veces mayor de desarrollar un tumor pituitario, y por esta razón deben ser seguidos cuidadosamente por este tumor. Estudios adicionales con una cohorte más grande de pacientes deben realizarse para establecer datos más precisos sobre la población polaca con síndrome MEN1. Otros datos. Los conflictos de interés. Los autores no revelan ningún conflicto de interés. Fondos. La investigación no fue financiada por subvenciones u otras fuentes externas, y estas son las contribuciones de los autores.
Aspectos a tener en cuenta en la evaluación del artículo. Al finalizar la lectura y la interpretación del texto, se pudo observar que cumplió cabalidad con los siguientes incisos. En el título se ajustó a 15 palabras, solo mayúscula inicial, coincidió con objetivos y conclusiones, expresó el problema científico y su solución, y el título aparece en inglés. Los autores, el resumen fue estructurado y continuo, redactado en pasado y en tercera persona al singular, incluye fundamentos, objetivos, métodos, tipo de estudio, universo, muestra y muestreo, resultados más relevantes y conclusiones. La introducción contiene la introducción y al final del texto los objetivos del estudio, hace mención a los antecedentes del problema internacional, nacional y regional, describe el estado actual del tema, define el problema de la investigación, los nombres de las enfermedades con minúsculas y al igual que los medicamentos que no sean de marcas comerciales reconocidas. No se deben citar más de 4 referencias. En el método debe aparecer tipo de estudio, universo, muestreo, criterios de selección de los sujetos según el muestreo, recolección de los datos, tipo de estadísticas y procedimientos, fuente de información empleada y si es necesario la validación, estudios, programas, estrategias técnicas, métodos de consenso utilizados. Los ensayos clínicos tienen reglas de oro que se deben respetar y señalar cómo se cumplen en el trabajo. Los resultados, las tablas y los gráficos aparecerán al final del trabajo, no incluirlo en el texto, señalar los datos más relevantes que deben ser claros, breves y organizados. Los resultados deben responder a los objetivos. Las pruebas estadísticas utilizadas son apropiadas y se ajustan a lo señalado en el método. En la discusión se debe hacer una revisión crítica de los resultados a la luz de los trabajos publicados por investigadores internacionales y nacionales. No se deben dejar de señalar u ocultar aspectos no resueltos. Esta práctica es anticientífica. Señalar aspectos que no coincidan con otros autores y explicar las posibles diferencias. La discusión debe ser relevante y breve y evitar la prolijidad. Los datos presentados deben apoyar las interpretaciones y conclusiones de los autores. Y las conclusiones son claras y precisas, deben ser inferidas y no repeticiones de los resultados y responden correctamente a los objetivos. Muchas gracias.